venir, por favor. Por favor. Si quiere traer la cobita, lo que quiera, porque quiero hacerle la siguiente pregunta, doctor. Por favor, doc. La Michelle acaba de hablar de oscilación térmica. ¿Se fijó? En Sí. tiltil, O amplitud térmica. o amplitud térmica. Entre la mínima y la máxima. 30 grados de diferencia. Y resulta que entre que salimos con mucho frío en la mañana y después transpirando en la tarde, se nos enfría rápidamente el frío por la transpiración porque resulta que dura 20 minutos la temperatura máxima, nos podemos enfermar. Efectivamente, esos cambios de temperatura hacen que uno no pueda estar con la ropa adecuada en cada momento. Es difícil, es importante vestirse por capa, irse retirando cuando hace calor, pero salir bien abrigado en la mañana. Un error frecuente es salir desabrigado diciendo va a ser calor, entonces Sí. me aguanto en la mañana. Y ese cambio de temperatura es peligroso. De hecho, han aumentado las enfermedades Eso le respiratorias. iba a preguntar, la circulación viral está... ¿Cómo está? Se anticipó 2 meses el invierno en términos de contagio y ya ha ido bastante en aumento, un 28% más de lo que teníamos antes de la pandemia. En las hospitalizaciones sobre un 30% de un año de temporada de invierno que habitualmente son con crisis, más de 1.500 camas críticas ocupadas, o sea, bastante circulación viral, no COVID, sino influenza A, influenza B, parainfluenza, eso es lo que está Ahora, dominando ahora. ¿Y cómo se llama? O sea, dice influenza A, influenza B, Parainfluenza, y los otros así, los sincicial, también y adenovirus. adenovirus. Recordemos que el sincicial puede afectar a los niños pequeños, a los adultos mayores y les puede dar un cuadro obstructivo importante ¿Te puedo también. hacer una pregunta desde la ignorancia más absoluta? Pero con todo gusto. ¿Por qué cuando uno pasa frío se resfría? A ver, espérese, doctor. ¿Vamos a buscar la cobita? ¿Vamos a buscar la cobita? Ya, po, porque uno entiende que ¿cómo se llama? Que estos son bichos, pues. Préstemela. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa en el cuerpo? Ya. Por ejemplo, típico, uno se queda dormido arriba de la cama, con las patitas destapadas y se despierta con las patas heladas y se resfría. ¿Cómo se ¿A llama? dónde le acomoda, doc? ¿Cómo Covita. 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 Ya, ahí está. Ya, doctor. Entonces, lo que decía Repe era... ¿Por qué cuando uno pasa frío se resfría? Bueno, una de las cosas es que nuestro organismo para defenderse necesita disponer mayor energía en las defensas. Cuando uno se enfría, parte de esa energía se gasta en mantener tibio el cuerpo. La temperatura. Claro, Ese es un elemento. Segundo, hay otro elemento. Cambios de temperatura. Uno está encerrado en la casa y en la casa a veces prendía la calefacción, Sí. tibio. Y si miramos la cobita, la voy a girar Yo la giro. Si ven en esta parte, las mucosas internas de la nariz, de la garganta, se secan con la calefacción Sí. y después salen bruscamente al aire frío. Entonces, esta mucosidad no defiende tan bien al salir al aire frío. Tercera razón, al estar en un clima más frío, no estamos tanto al exterior en esos momentos, sino que nos encerramos y hay más posibilidades de contagiarse en el transporte público o en lugares con mayor Ya. cantidad de ¿Y por gente. qué estamos en un escenario, doctor, en que estamos teniendo temperaturas bajas en la mañana, temperaturas Altas en la altas tarde. o cálidas, digamos, en la tarde? Entonces, claro, ahí se produce una amplitud o una oscilación térmica más o menos importante respecto del día a día, cómo lo viven las personas, cómo se visten, cómo abren la casa, cómo la ventilan, etcétera. Entonces, ¿por qué aumentan los casos justamente en esta época con esta oscilación térmica? ¿Tiene que ver con las costumbres nuestras? Es muy interesante y tienes razón. Lo que pasa es que cuando ya estamos en pleno invierno, ya nos abrigamos bien, nos cuidamos bien, pero en esta etapa entre medio, a veces uno no sabe cómo vestirse y a veces salimos con ropa muy liviana y nos exponemos al frío y eso puede generar un contagio o incluso la gente sale con el pelo mojado en la mañana al frío y realmente ¿Y eso sabes lo les que me pasa a muy mí? típico. Yo creo que Ya. le debe pasar a mucha gente. Que de repente uno está
En la casa ya hay 28 grados hoy día, ¿no es cierto? Vamos a tener 28 grados, entonces yo voy a tener la ventana abierta, la cortina abierta, va a circular el aire. Pero de repente como que me pillan las 6 de la tarde y empieza a hacer frío y ya tengo la casa helada. ¿No le ha pasado eso? Sí. Sí, sí. Siempre. Es que baja muy rápido la temperatura. Baja muy rápido, es muy brusco el cambio. Entonces, es lo que pasa que uno, por eso yo digo, uno dice en la tarde y uno piensa que es como a las 8 y no, pues es como a las 5 de la tarde, cuando uno ya ahí tiene que, yo creo que ahí uno debería cerrar todo para que se mantenga ese calorcito que tuvimos y después ya tener una temperatura moderada en la casa. ¿Sí o no, doctor? Exactamente, ventilar antes, porque el hecho de que se mantenga un aire bien ventilado va a ser más fácil calentarlo después. Y luego cerrar. Y así se conserva un poco el calor dentro de la casa, no se afecta tanto por el cambio de temperatura exterior y si uno necesita calefaccionar, se van a dar cuenta que es más rápido. Oiga, doctor, ¿sabe qué? Una de las enfermedades más dolorosas y ¿Ya? molestas es la sinusitis. Usted dice, hay muchos que salen con el pelo mojado, hombres y mujeres. Sí. Salimos con el pelo mojado de la casa y eso también enferma. ¿Por qué se produce la sinusitis? Porque podríamos resfriarnos ya, pelo mojado, no, yo nos resfriamos. Se nos enfría todo el cuerpo. Pero ¿por qué la sinusitis? La sinusitis, si miramos en COVID, vemos que en su interior, girémonos un poquitito Ahí. a esa cámara, en su interior tenemos estas mucosas que ayudan a que el aire entre húmedo, ¿no es cierto?, y calentito hacia nuestros pulmones. Y en el interior de nuestro cráneo, en nuestros huesitos, tenemos unas cavidades como unos saquitos donde ese aire también se entibia. Esos son los senos paranasales. ¿Qué es lo que ocurre? Si nos enfermamos con un virus que afecta esta parte superior, también afecta los senos paranasales. Y en ocasiones se puede acumular secreción, tapar el ducto por el que sale la secreción hacia afuera y se multiplican los microorganismos adentro y se queda ahí. Y se queda ahí. ¿Y ese la dolor grasa. acá es porque hay una presión? Claro, se inflama toda la mucosidad, se acumula secreción y esto puede generar una cierta presión y uno siente dolor en la cabeza, Y acá, también en la cara. dolor en los maxilares y eso necesita tratamiento, a veces tratamiento con antibióticos y por un periodo más o menos Ya, largo. pero eso se registra habitualmente por salir con el pelo mojado. ¿Es así? El hecho de exponerse y exponer al frío la cara, obviamente se asocia con mayor riesgo de enfermar, tanto de resfrío como de sinusitis. Así Oiga, es. doctor, eso es súper importante. Usted dijo, influenza tipo A, influenza tipo B, resfrío común, Adenovirus, parainfluenza, sincicial. sincicial. Ahora estábamos hablando de la sinusitis. ¿Cómo yo identifico alguna de estas enfermedades? ¿Cómo digo, tengo influenza o tengo adenovirus? Oh, Bueno. tengo rotavirus. Claro. Claro. La verdad es que hay muchas de estas enfermedades que podrían confundirse porque cuando es un cuadro leve puede ser similar. Claro. Ya. Síntomas respiratorios. Puede haber malestar de garganta, un poco de fiebre, calofrío, ¿no es cierto? Eso es. Pero influenza, cuando da un poquitito más intenso, mucho dolor muscular. Fiebre alta, ¿no es cierto? Fiebre alta. Y es un dolor muscular que es inconfundible, que uno realmente siente que le duele todo. Como que uno siente que le pasa algo por dentro, ¿no es cierto? Interiormente, como que hay un, no sé, un ácido como que tuviera. Exacto, y eso muchas veces se le ha caracterizado como un garrotazo. O sea, como que te apalearon. Exactamente. ¿Ya? Le atropelló un camión, una ¿Me cuestión siento así. agarrotado? Pero es que porque claro. te duelen todos los músculos del cuerpo. Todos los músculos del cuerpo, entonces eso es muy característico de influenza. Sí. Puede ser A o B. Ya, y eso caracteriza la influenza y es la gran diferencia con las otras enfermedades de esta época. Exacto. Y además El dolor. que hay una asociación. Vemos que se disparan los casos de influenza y además tiene estos síntomas muy probables. Y se puede precisar el diagnóstico con un examen muy rápido. Con un examen. Ahora, Claro. doctor, le quiero hacer una pregunta. Las que Con quieran. tanto virus, ¿es
es necesario saber exactamente cuál es el virus que me afectó o que me atacó Para tratarlo. para el tratamiento, porque ¿para qué me voy a hacer ese examen tan desagradable si al final igual voy a tener que tomar paracetamol y estar con harto líquido? En muchos casos el manejo va a ser similar en el sentido hidratación adecuada, reposo y puede necesitar algo para bajar la fiebre, en muchos casos. Sin embargo, por ejemplo, en el caso de la influenza, hay antivirales específicos que en un caso más grave, por ejemplo, uno puede tomar, pero tienen más efecto cuando uno lo toma en los primeros días. Es un antiviral. Un antiviral. Entonces, ahí se tiene la ventaja de identificarlo al comienzo. Claro, o sea, una persona que sea inmunodeprimida o tercera edad o muy chiquitito, más Exacto. vale asegurarse qué es lo que tiene. O que tiene enfermedad bronquial crónica, por ejemplo. En él, un diabético podría ser mejor saber exactamente si es, porque se le puede dar un tratamiento en los primeros ¿Y días. cómo puedo identificarte con otra pregunta? Porque estamos siempre en la circulación viral, mucho virus. Pero sabemos que el virus es difícil combatirlo, más bien la sintomatología es lo que los síntomas. Uno trata de atajar, bajar la fiebre, descongestionar, hidratarse, el reposo. Pero hay otras enfermedades que son bacterianas y que esas sí se tratan con antibióticos. ¿Cómo yo soy capaz de identificar una de otra? Una infección bacteriana versus una infección viral. En este periodo vamos a ver que aumentan las enfermedades virales muy bruscas y a veces sobre la infección viral se puede agregar una infección bacteriana. Ojo, cuando se empieza a alargar la enfermedad, sospechar que hay una complicación bacteriana. Segundo, cuando las secreciones, que en un comienzo son fluidas o un poquitito blanquecinas o con un tinte amarillento, se vuelven francamente amarillas, feas, purulentas, sospechar infección bacteriana. Y además sospechar que hay una complicación bacteriana, que esto de ser un cuadro viral se transforma en algo más grave, puede ser cuando aparecen signos de un cuadro grave, que puede ser por el mismo virus o por una complicación. Por ejemplo, en los niños hay que acudir a médico cuando empieza aleteo nasal. Aleteo nasal. Y ese es literal. Sí. Y es así, aleteo. Sí. En el huequito del cuello, que Repenin se puede ver, claro, o PRI, ahí al niño se le empieza a hundir. O entre las costillitas se le empieza a hundir. O se le coloca en esa parte. Claro. ¿Qué produce adentro que se empieza a hundir el cuello? Lo que pasa es que para respirar tiene que hacer un esfuerzo muscular más intenso. Y ese esfuerzo hace que en esta parte se marque el tremendo trabajo muscular. Y por eso se hunden las costillas también. Ah, mire, ese por el trabajo muscular para intentar que llegue oxígeno a los pulmones. El niñito tiene hambre, tiene sed de aire, entonces empieza a hacer un gran esfuerzo para tratar de saciar su sed de aire. Y eso también se puede notar porque se le pueden poner moraditos los labios, ojo, hay que acudir a médico, o deja de alimentarse. El otro elemento que uno tiene que acudir de inmediato, y si el niño se empieza a poner somnoliento, no despierta, también tiene que consultar al médico. Oiga, ojo con esos síntomas, porque hay que ir a urgencia. Doctor, si estamos hablando que las temperaturas pueden llegar a los 30 grados hace rato, ya tenemos temperaturas bien primaverales, tiras para el verano, pero ya estamos hablando de un aumento de enfermedades de invierno, porque uno espera que con el frío lleguen las enfermedades. Entonces, mire, vamos a revisar un titular. Ponga atención a esto. Se adelantan los virus de invierno. ¿Cómo prepararse? Ahora, pero ¿cómo se explica que los virus se adelantan si todavía hace calor? Bueno, lo que ocurre es que tenemos virus como el virus de la influenza, que en el hemisferio norte, antes de llegar acá, los mismos virus se comportaron más contagiosos este año. Primero. Segundo, ocurre una cosa, que hubo una población escolar que no fue al colegio por un tiempo prolongado.
Entonces no tienen memoria, son generaciones de niños que no habían tenido no generaron sus contacto, propias defensas. No generaron sus propias defensas. Entonces ahora ellos salen y tienen más posibilidades de que muchos niños se contagien todos juntos. Salieron de la burbuja. Salieron de la burbuja. Llegan a la todos casa y juntos. contagian a toda la familia. Y llegan de vuelta a la casa y contagian a la Y familia. es que eso ha pasado también. No es, habitualmente vemos, no sé, rotavirus, adenovirus, que son enfermedades relativamente para niños. Pero ahora hay muchos adultos que están con síntomas de estas enfermedades que en algún minuto podía pasar como un resfrío simple, pero se complican. Y el detalle, porque en muchos adultos saludables esto puede dar un cuadro como de un resfrío, pero por ejemplo el virus sincicial respiratorio, que no veíamos tanto en adultos mayores, ahora les puede dar un cuadro severo con compromiso de los bronquios, una bronquiolitis. Se inflaman los bronquios y esto puede generar ¿Dónde están los bronquios aquí? Aquí les voy a mostrar. Si vemos, estos son los pulmones. Ya. Pero dentro de los pulmones, ¿no es cierto?, tenemos pequeños conductos como mangueritas y esos son los que silba el pechito al respirar. Niños pequeños o adultos mayores por igual pueden hacer este tipo de cuadro. Y es más trabajoso respirar, más difícil. Ya, doctor, entonces usted, ¿qué recomienda? Porque si la Michelle nos dice que tenemos días con gran oscilación o amplitud térmica, mucho frío en la mañana, después hace calor y después nuevamente baja la temperatura, ¿qué hacemos para no resfriarnos? Hay varias cosas. Uno lo está señalando Repe, que si uno va a andar en locomoción pública con mucha gente, usar mascarilla. En los paraderos... Solo te pasa a ti. Era para el niño. Era para el niño. Sigo haciendo la demostración didáctica. La misma música, por favor, la misma música. Hazlo con delicadeza, Repe. Ahora. Eso. Como una auxiliar de vuelo. Eso, ahora sí. Aplauso para Repe. O sea, eso que está volvamos a la haciendo, mascarilla, dice usted. pero no todo el día, solo si uno va a estar rodeado de mucha gente o en un bus o en el metro muy concurrido, recomendable. Y otro detalle que también es de importancia, lavarse las manos. Recuerde que es ahora, no en el momento más frío del invierno, cuando más contagio probablemente vamos a tener. Entonces, en estos días, lavarse las manos, usar mascarillas en sitios muy concurridos, ventilar las habitaciones y en la mañana, en estos días, no descuidarnos y salir con una chaqueta, con algo que nos proteja. Ya, Doctor, ¿por qué? ¿Y tomar vitamina C ayuda? Bueno, la vitamina C ayuda, siempre va a favorecer nuestro sistema inmune y además va a reducir la respuesta inflamatoria de nuestro cuerpo, así que puede ser de utilidad. Y también vitamina D, si uno tiene un déficit, porque empieza a disminuir la luz solar, mantenerla alta también favorece el sistema inmune. Ahora inmune. que vamos a tener solcito en la tarde, que radiación baja, salir a la terracita. Aquí, tomar solcito aquí, que llegue tomar en esta solcito parte, en la en el 30 antebrazo. minutos 30 minutos de tomar suficiente. solcito, muy Brazo bien. descubierto, o sea, Sí. ni siquiera hay que estar sin camisa. Además que es un ratito solamente, pero conveniente. O hacer alguna actividad en la plaza o en un jardín, muy adecuado. Ya, doctor, la pregunta que nos hacemos todos habitualmente, le diría yo, agosto, septiembre. Cuando, no, es que no estoy resfriado, esto es alergia. Esto es alergia. Y resulta que ahora, con este calor, mucha gente, y he escuchado decir, lo que pasa es que ando como con una alergia. ¿Cómo yo diferencio los síntomas de esa alergia de un resfrío? Muy buena pregunta. Y efectivamente, con este clima tan raro que tenemos, por un lado, presencia de polen en el aire y a la vez cambio de temperatura muy intenso, hay personas que son alérgicos, que pueden tener síntomas. Detalles interesantes. Los cuadros alérgicos de rinitis alérgica van a comprometer también el ojo. Entonces va a tener irritación en el ojo, un poco de lagrimeo.
Los estornudos frecuentemente son estornudos en salva. Va ¿Cómo? a tener varios estornudos. No es Como un ataque de estornudo. Son como ataques de estornudo. Y yo como que te pica la nariz. Como que pica la nariz y dan varios y también pican los ojos. Ya. Los cuadros respiratorios tipo influenza vimos con fiebre, con dolor muscular y los resfríos bastante mucosidad, ¿no es cierto? Y los estornudos son más espaciados. Otro detalle que puede ayudar es si uno tiene historia de alergia, eso también ayuda. Pero espéreme, doctor, pero uno puede tener alergia y también estar resfriado. Sí, claro. Ahora lo va a notar porque va a tener secreción persistente durante el día, no solo cuando se acerca a algún árbol o algún elemento que le genera la reacción, sino que mantenía y con bastante fluido. Muy desagradable. Y eso hace sospechar que hay algo más. Ya. Doctor, tengo una pregunta. La OMS acaba de decir que oficialmente se acaba el estado de emergencia mundial por el COVID-19, ¿cierto? Sí. Pero el COVID-19 está por ahí. Todos felices. ¡Bravo! Sí. Lo que estábamos esperando 2020. Hasta cuesta creerlo. Sí. Pero bueno, sí, gracias por la música. Oye, pero sí hay una cuestión que es súper cierto. Los virus no se van por decreto. Los virus están. Ahora, que estemos mejor protegidos, que estemos más vacunados, que sepamos mejor. Sí. Bueno, pero igual para mucha gente le resulta difícil identificar un COVID-19 de una influenza, porque tienen síntomas también similares en muchas personas. Pero igual el COVID sigue siendo una amenaza para gente más vulnerable. Entonces, ¿cómo distingo yo si tengo COVID o influenza? ¿Es recomendable ir a hacerme un PCR igual? Efectivamente, puede ser difícil distinguirlo y en estos momentos hay más casos de influenza que casos de COVID. Ya. Ha ido disminuyendo, tenemos más o menos 100 casos nuevos de COVID al día y por fortuna no son tan graves. Entonces, el hecho de que sea influenza no es para confiarse porque uno podría tener una influenza y evolucionar grave. ¿Qué cosas ayudan? El cuadro clínico de la influenza con tanto dolor muscular puede ayudar. En el caso del O sea, COVID, puede ayudar a diferenciarlo. a reconocerlo como influenza. En el caso del COVID, si hay pérdida del olfato, del gusto, puede ayudar a reconocer como COVID. O si no, simplemente con la realización de un examen que en pocos minutos podemos saber si es uno o es otro. Con un mismo examen muy desagradable. Muy desagradable. No, pero el antígeno y el antígeno. Hay test rápidos que no necesitan hacer la... La Michelle tiene una pregunta. Doctor, tengo una pregunta. Ya. Cuando uno se resfría y como que no le hace caso, y uno dice, llevo una semana resfriada, después 2 semanas, y de repente alguien te dice, ¿todavía estás resfriado? Un resfriado pegado. Claro, como que uno no se le quita nunca. ¿Cuándo es necesario que yo vaya a ver? Porque de repente uno toma paracetamol, ibuprofeno, como que uno mismo se tira las cosas que vamos tomando para adentro nomás. No sé, un paltomiel. ¿Cuándo es necesario que yo vaya al doctor? Sí, si el cuadro dura una semana, uno ya tiene que pensar que puede haber una complicación. Ojo, que decíamos, por ejemplo, sinusitis, puede agregarse bronquitis. Entonces, si hay fiebre alta, si persiste más de una semana, considere la posibilidad de consultar a un doctor mejor. Mejor, ya. Ahora, ¿sabe, doctor? Hay algo que es muy desagradable, que es no sé si es durante el cuadro o ya después del cuadro, y eso es lo que permanece 1 o 2 semanas, que es no solo el carraspeo, sino que eso venga con mucosa. Y no se va nunca. No se va. Doctor, y eso de verdad es muy desagradable. Porque imagínense, no sé, en una clase todos callados y una persona tiene que toser y ahí está cuando... ¿A quién no le ha pasado? ¿A quién? Cuando está en una reunión y Claro. empieza a toser y sabe que la tos no va a salir limpia. claro. ¡Qué terrible! Y nos Es falta el terrible. desubicado que te dice vaya a hacer consomé. No, y esa broma es horrible. Horrible. Pero no es de esos compañeros. Son de esos compañeros pesados que nos hacen sentir vergüenza. Porque ¿a quién no le ha pasado?
los niños en el colegio, es que eso lo pasa. pasan tan mal. Y uno tiene que pasar por esa humillación. La mala broma del compañero. Claro. Doctor, ¿por qué se produce eso? ¿Cómo eliminamos eso? ¿Hay alguna forma? Bueno, ahí es muy importante estar muy bien hidratado. Si uno toma bastante líquido, noten que las secreciones se hacen más líquidas, más fácil de eliminar y por lo tanto uno no acumula esta secreción espesa que es tan molesta de eliminar. Entonces, clave, hidratarse bien. Ya, entonces tomar harta agua, esto debería ser más fácil de eliminar. Lo hace más fácil eliminar y es más como líquido y no tan espeso. Pero tengo una duda, doctor. Ya. Mi duda es muy válida, es horrible, pero es válida, porque ¿dónde se concentra esa mucosidad? La flema, depende de la mucosidad, va como por las vías respiratorias, ¿en qué minuto se va la guata para eliminarla por las fecas? ¿Cómo lo hacemos? Lo que Pero Dios ocurre es santo. que esto puede originarse en los bronquios o en la parte superior de la vía aérea. Y de acá con la tos se va eliminando y llega... ¿Por la vía aérea? Por la vía aérea, por Ya. la tráquea y sale por la laringe. Pero que eso ojo, sube y baja. sube y en la parte posterior acá Sí, po. tenemos la entrada que es en las fauces atrás, hay una comunicación con el esófago que baja al estómago. Entonces uno puede botar las secreciones y después por la parte de atrás bajar hacia el estómago y se traga sus secreciones. Y a veces las personas que tienen muchas secreciones y se la tragan, después andan con malestar de la guatita, en parte porque todo ese componente con secreción, con pus, con virus o bacteria, llega a su estómago y eso puede generar alguna molestia. Disculpen que hable Sí, un tema un Pero poco... es un tema muy normal, es Ya, un y estos problema. jarabes para todos los que buscan, hay algunos que buscan precisamente poder eliminar la... Hacer más fluida la Más fluida. secreción para que el niño o el adulto lo pueda eliminar. Eso buscan los jarabes. Los jarabes de ese tipo que son mucolíticos. Claro. Claro. Hay Ah, otros que inhiben la tos, Antitusivo. pero eso hay que tener más cuidado con indicarlo, sobre todo en los niños, porque la tos es una manera... Una que autodefensa. Es una autodefensa, entonces hay que tener cuidado Pero con frenar. cuando los niños son chiquititos y tienen como los bronquios complejos y pasa todo eso, hay unos kines como que le hacen unos masajes. Claro. ¿Y eso? ¿En qué Eso ayuda? simplemente, si pensamos, acá están los pulmones y encima está el tórax. Cuando el niño o el adulto está botando y nosotros le hacemos unas compresiones como Sí. vibración en el tórax, ayudamos a que estas movilizar la secreciones secreción. se movilicen hacia la afuera. garganta y puedan salir del cuerpo. Y entonces hay todo un apoyo, hay salas de enfermedades respiratorias que tienen apoyo kinésico y que ayudan, por ejemplo, a enseñar este tipo de ¿Y procedimientos. sirve eso de calentar semillitas de eucalipto y hojitas de eucalipto y ponerse como con ¿Vapor? vapor? Le ponen una toalla así. La humedad va a ayudar en nuestras vías aéreas, puede ser con eucalipto o puede ser simplemente vapor de agua y también tomar bastante líquido. Eso nos puede ayudar porque por lo menos la parte superior de la vía aérea va a llegar más humedad y puede ayudar a eliminarla y que el ambiente no esté tan seco. Tomar bastante líquido también es clave. Ya, mire, doctor, ponga atención porque nos llegó una pregunta a través de WhatsApp. ¿Abierta la Aprovechen de consulta? preguntarle al doctor. Dice así: hola, me gustaría preguntarle al doctor lo siguiente. Mi mamá tiene 102 años. Mira, felicitaciones. Y dice que hace 4 años que tiene una tos con mucha flema en sus bronquios. Ha tomado jarabes, inhaladores y no se le quita. ¿Qué cree usted que puede hacer? Es una muy buena pregunta y esto puede ser una enfermedad bronquial crónica. Ya. Entonces, en ese caso tiene que ver médico porque puede requerir un tratamiento prolongado con algunos medicamentos que desinflaman los bronquios, que impide que se obstruyan mucho y por lo tanto no eliminar la enfermedad porque muchas veces ya hay un cierto deterioro de los bronquios en su interior, pero que no tenga Claro, síntomas aliviar, molestos. claro, aliviar el problema. Sí. Doctor, el hecho de que estemos con altos índices de contaminación Estamos en Estamos alerta de con nuevo. alerta ambiental nuevamente, segundo día. y se ve bastante mal la condición atmosférica, ahí lo podemos Mira. ver.
¿También afecta a nuestras mucosidades, por ejemplo? Muy buen punto, Repe, porque la presencia de alta contaminación en el ambiente irrita nuestra vía aérea. Eso nosotros no lo percibimos. A veces quizás lo perciban en la piel, que Sí. con alta contaminación la piel se nota un poco. Pero por dentro respiramos 12 veces por minuto y estamos ingresando ese aire y de alguna manera esos componentes ácidos, componentes carbónicos, etcétera, se van quedando depositados y sobre todo en los niños pequeños, en los adultos mayores y en las personas con enfermedades bronquiales o pulmonares, desencadenan síntomas. Entonces se junta circulación de virus, cambios de temperatura, contaminación del aire y está demostrado que eso aumenta. Todas esas partículas y gases irritan y el cuerpo genera una reacción de defensa, que es esta mucosidad. Claro, y va entrando 12 veces por minuto, uno ingresa 400 ml de ese aire contaminado dentro de su cuerpo. Oiga, doctor, hay una cuestión que ya yo creo que nadie queda ajeno a lo que le voy a preguntar. ¿Es peor que mi pregunta? Peor que tu pregunta. No, pero es en el tono. Ya. Ninguno va a quedar ajeno, se lo aseguro. Ninguno, ¿eh? Marco, ninguno. Así que no se rían. Ninguno. Porque esta cuestión es como la ley de Murphy. Po. O sea, andáis todo el día ya un poquito resfriado, pero bien, que si yo te sonáis la nariz, está todo bien, está todo despejadito, que si yo esta cuestión, me voy a acostar a dormir, ¿eh? Hasta mañana. Me acuesto y se me tapa una. Y después empiezo a respirar por la boca, se me seca la boca, me suena y no pasa nada. Y, ¡ay, qué horror, compadre! Yo no sé, ya así como que... Además se tapa un lado de la nariz. Y espérate, de repente, se despejó, se tapó el otro. Es terrible. ¿Se tapó el otro? Dígame usted si no le ha pasado eso. A todos nos ha pasado. Entonces... Y es justo cuando uno se va a dormir, doctor. Claro, ¿por qué cuando uno se va a dormir? Bueno, eso pasa. Si uno tiene lleno de secreciones en la parte superior, en las narices, los senos paranasales, y esto está produciendo secreciones, y uno se acuesta hacia un lado, adivinen, todas las secreciones se van hacia ese lado y empieza a poder respirar por el otro. Uno despierta incómodo porque eso le genera incomodidad. ¿Es mejor dormir sentado? Clave, dormir cuando uno está con mucha secreción, un poco semisentado, facilita que escurra la secreción más fácil y no se tapa uno de los lados. De la otra manera, lo que les va a ocurrir es que duermen un rato hasta que se obstruye uno de los lados, despiertan, se suenan y se acuestan para el otro lado y después se repite la historia múltiples veces durante la noche. Y la boca seca, así. Claro, respirando por la boca. Sí. Ahora, doctor, una vez que pueda despejar mi nariz, pueda limpiarlo superado el episodio, pero lo que empieza a caer a veces es peor. ¿No le ha pasado que uno prefiere que la mucosidad sea un poquito más resistente? Porque cuando cae agüita, ¿por qué cae agüita? Claro, la respuesta de botar agüita es una inflamación donde no hay una proliferación de microorganismos tan importante. Cuando hay una respuesta del cuerpo a los microorganismos, las células atacan, se destruyen y se genera lo que conocemos como pus. Entonces, inicialmente una cosa más alérgica o una respuesta inicial al resfrío es como agüita. Es que no hay cómo retenerla. Claro. Eso pasa mucho cuando hace frío y en la mañana y uno sale al aire frío y uno le empieza a caer agüita. La mucosa. ¿Viste los cabros chicos que andan aquí? Uno a cada lado. Y ahí es la respuesta de la mucosa, pero cuando hay una infección más intensa se empieza a poner más blanquecina y después blanquecino amarillento, después blanco verdoso, incluso de un color naranjo cuando ya es muy intenso. Ya, doctor, si tengo que salir con frío en la mañana, ¿ya? La parte del cuerpo que más tengo que cuidar,
Se lo voy a preguntar directamente. Por experiencia propia. A lo mejor solo me resultó a mí. Pero yo no acostumbraba a usar bufandas ni pañuelos. Y cuando empecé a usar en el invierno bufanda y pañuelo, me enfermé menos de la garganta. Efectivamente, nosotros nos protegemos mucho el centro del cuerpo y no es raro que nos pongamos una chaqueta, un chaquetón o algo. Eso lo hacemos la mayoría. Pero descuidamos cosas. Por ejemplo, cuando el cuello la pelado. Zona en la nariz y de la boca en zonas que hace mucho frío. Por ejemplo, toda la gente que vive en las zonas precordilleranas, en la zona oriente, a lo largo de toda la capital, baja viento bastante frío, entonces uno respira un aire más frío. Aspectos claves, por ejemplo, las manos, que también se enfrían. Y los pies sufren bastante cuando además hay precipitaciones y lluvia, porque si se humedecen los pies en la mañana, el calzado, uno no va a conseguir controlar la temperatura. Por ejemplo, en todo el día. yo, doctor, uso zapatos así como de suela. Oh. De suela de cuero. ¿Y no te da frío? Claro, pues, ¿Te pone entonces resulta calcetines? que el invierno en la mañana tengo las patas heladas. Y no saco nada con ponerme 2 calcetines porque se me hielan igual. O sea, hay que elegir el calzado. Lo ideal es que tenga una suela que aísle de la temperatura externa cuando hay temperaturas muy bajas. ¿Y por qué los pies? Doctor, porque resulta que típico que cuando uno de repente se queda dormido en un sillón, llegaba tu mamá y te tapaba las patitas. Te tapa las patitas. Sí. Es más, otra cosa, voy a poner otra cosa que es más típica todavía. Cuando llega un compañero o alguien resfriado, ¿qué es lo primero que decimos? ¿Te destaparon las patitas? ¿No? Si bien picarones. ¿Tiene algo que ver eso, doctor, de dormir con justo las patitas destapadas? Porque nosotros no respiramos por los pies. No o sea, básicamente respiramos. si nos tenemos que cuidar es esto. ¿Por qué si nos destapamos las patitas nos podemos resfriar? Bueno, puede ocurrir en la planta del pie. Hay una gran circulación de arterias y de venas que está debajo de la piel, debajo de los cojinetes del pie tenemos esta gran circulación. Y por ahí circula nuestra sangre de nuestro cuerpo que si se expone al frío baja la temperatura y va a enfriar toda la cuerpo. circulación para el resto. Enfría todo el resto del cuerpo. Entonces, mantener los pies tibios es clave para poder mantener la temperatura del cuerpo. ¿Se fija que hay que en algún minuto se convirtió en un boom los calientapiés? Sí. ¿Cierto? Sí. Pantufla eléctrica, calcetines con pila. Sí. Sí, una gente que está, por ejemplo, en un escritorio. No te rías, si es verdad. Muchas mujeres que les gustan esas patitas que se calientan. Sí. Ahora en el invierno son top. Y si ustedes se dan cuenta, si uno se calienta los pies, el resto del cuerpo alcanza temperatura fácilmente. O sea, uno puede estar más fresco arriba, no tan abrigado, pero si tiene los pies calentitos, como que logra la temperatura corporal más fácil. Sí. Y eso es real. Es real. Y fíjense que aunque haya 0 grados en el exterior, o 1 grado, o 2 grados, nuestra temperatura corporal milagrosamente es siempre la misma. Así sea baja la temperatura, pero eso el cuerpo tiene que hacer un gran trabajo para mantener siempre sobre 36 grados el cuerpo, y eso, entre otras cosas, implica mantener abrigados los pies. Y la espalda también, porque si yo tengo frío en la espalda, como que no, tampoco puedo estar bien todo el día. Desde luego, la ventaja es que la mayoría de nosotros tenemos costumbre de abrigarnos la espalda y el pecho, siempre la chaqueta, el chaleco, cubre esta parte, pero descuidamos algunos detalles, como puede ser el cuello, descuidamos la cabeza, y a veces sale de casa con el pelo mojado, descuidamos los pies que se pueden humedecer y ahí no hay cómo calentarse. Oiga, doctor, voy a insistirle con el eucalipto. Hoy que nosotros tenemos unas ramas de eucalipto en la oficina. Tenemos unas ramas. Mire, lo que pasa fue lo siguiente. Transparentemos. ¿Por qué era el tema del eucalipto? Porque, bueno, venden gomitas de eucalipto para la garganta. O sea, el eucalipto se usa, entonces... Sí, hay un spray de eucalipto. Y que el otro día llego a la oficina y hay prácticamente un árbol tirado. Un árbol. ¿Qué?
buscar eso. Un árbol de eucalipto. Pero no es que se hayan conseguido unas ramitas, sino que como que cortaron el árbol Porque completo. acá queríamos hablar del eucalipto. Claro. ¿Ya? ¿Ah? Entonces, que la idea era traerse una ramita de eucalipto, que si yo le pidieron a los chiquillos que estaban afuera, y se han traído un gancho, no un árbol, obviamente no talaron el árbol, pero sí un gancho, sí una rama grande. Sí. Y es más, que, Y fíjate todos que entran a la el oficina conductor- y todos entran y dicen, hay un olor Pero diferente en la Tienen que oficina. entrar así No, a y la mostramos así, oficina ahora. mostramos así en el programa una ramita de eucalipto y trajeron tremendo gancho. Espérense, entonces lo que me quedó más chistoso es que el chofer de la van, el dueño de la van, por supuesto, de que iba a traer el eucalipto, dijo, no, yo no voy a llevar el eucalipto. Entonces acá le decían, oye, pero que soy mala voluntad, que te gusta eso. Traer un poquito. ¿Ah? Ah, sí, pues. La Caro Willy Pan. La Caro Willy Pan le dice, oye, que soy mala voluntad, si traer una ramita de eucalipto, no, si no pasa nada, que le va a pasar a tu auto. No sabía nada, que era el medio gancho. Po. No, pero espérense, que se convirtió como en una rama sagrada. Sí. Porque resulta que justo viene el invierno, tenemos las ramas de eucalipto y nadie se atreve a botarlas. Porque Ahí en está. algún minuto nos irá a servir, nos llevaremos para la casa, a lo mejor la ponemos arriba en la estufa con un tarrito. Ahora, Está tirado ahí en la mitad de la oficina. Además que igual le da ese aroma rico a la oficina. oye, No está la uno oficina. llega y, No, y nos agradable. despejamos. Es como que, qué rico el olor. ¿Será No, psicológico? muy Yo no sé. agradable. Ahora, lo mejor es que si uno lo va a tener para aromatizar o nebulizar... Con no es- eucalipto. no es inconveniente si es para uno, pero si uno lo pone sobre la estufa de combustión, recuerden que a la humedad sí. de la combustión de los hidrocarburos se agrega la humedad del eucalipto y en definitiva va a aumentar la humedad intradomiciliaria y va a ser más difícil entibiar el hogar. Así, y va a proliferar hongos. Ya, pero mire.